Queridos hermanos y amigos que me veis y escucháis, eh, por medio de este eh, vuestro programa cristiano por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, hoy nuevamente permítame compartir un sentimiento que es muy común en cada uno de nosotros, los siervos del Señor, y frustrante sobre todo cuando en nuestro radio de acción evangelístico se impacta o incomoda a hermanos, pues le hacemos ver que con respecto a sus prácticas y a algunas de sus enseñanzas aplicado, ya sea por ellos o en sus iglesias o denominaciones, de acuerdo a una correcta interpretación bíblica, a decirlo menos, es incorrecto, generándose así, a los ojos del mundo, una falsa imagen de que se está produciendo una pelea no distintiva y deseada de una convivencia entre cristianos, lo que provoca muchas veces la admiración de aquellos inconversos que nos escuchan y nos ven. Lo que aparentemente son peleas, son más bien debates y defensas necesarias efectuadas con respecto a doctrinas o enseñanzas bíblicas que tienen que ver con la fe, que impacta en la liturgia de las iglesias, es decir, en la forma en que entendemos las prácticas al interior de nuestras iglesias y que se ven impactadas en las enseñanzas. Muchas supuestas iglesias cristianas, con respecto a artículos esenciales de fe, relativo al rol salvador, por ejemplo, e intercesor del Señor Jesucristo, se equivocan, ya sea obviando, o sea, dejando afuera, o simplemente interpretando por medio de una exegesis equivocada, muchas veces fuera de contexto, los aspectos doctrinales que son conocidos desde el punto de vista teológico como de primer orden, tal como está establecido en el protestantismo histórico ortodoxo, que se resumen en las 5 solas en las cuales nosotros, como programa cristiano por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, nos adscribimos y forman parte de nuestro artículo de fe, que son sola escritura o solo por la escritura, sola fide o solo por la fe, sola gratia o solo por la gracia, solus Christus, solo Cristo, y soli Deo gloria, o sea, solo a Dios la gloria. Estos principios de primer orden reflejan las enseñanzas fundamentales que distinguen al protestantismo de otras ramas del cristianismo, pues el protestantismo cree que la justificación es sólo por fe en Cristo. La autoridad suprema del creyente e iglesia es la Biblia o palabra de Dios. Y el hombre encuentra con la dependencia exclusiva, el hombre se encuentra con la dependencia exclusiva de la gracia divina para la salvación. Es decir, recibir un don sin merecerlo o sin haber hecho el más mínimo esfuerzo para poder agregar a este acto de salvación.
Nosotros sabemos además que cuando existen dudas sobre algunas cosas relativas a la formación o edificación, o con respecto a la liturgia o práctica de la iglesia, existen diferentes interpretaciones de acuerdo a la iglesia o asamblea local y denominacional a la cual se pertenece. No pocas veces, cuando alguna se alejan de los 5 principios generales de primer orden que ya hemos explicado, esto provoca discusiones acaloradas, dando origen a debates o a refutaciones públicas por los medios de comunicación y por la red, para dejar en evidencia, por medio de una correcta exegesis bíblica, a aquellos que son considerados falsos maestros y apartados de la fe. No obstante, podemos decir que la teología sistemática, cuando se habla también de aspectos de distinto orden, estos se pueden referir también a las diversas áreas y ramas de estudio que componen las disciplinas teológicas, cada una con su propio enfoque y objeto de estudio dentro del marco de la fe y la razón iluminada por la fe. La teología como objeto de estudio de la revelación de la divinidad busca comprender y exponer sistemáticamente los misterios divinos, la relación de Dios con el ser humano, el mundo y la salvación. Cosas que ya antes no hemos referido en programas anteriores y lo hemos explicado. Ahora bien, les demostraremos nuevamente lo que hemos explicado con mayor detalle en programas anteriores, como ya dije sucintamente ahora, aspectos relacionados con este tema en cuanto a que los principales aspectos de distinto orden o ramas de la teología que incluyen la teología sistemática o dogmática, ya que ésta examina y resume las enseñanzas de la Biblia sobre temas específicos, organizándolas en doctrinas como, y aquí vienen las ramas, los distintos órdenes que está establecida en la teología. La bibliología o doctrina de la Biblia, dicho sea paso, si hablamos de doctrina, estamos hablando de enseñanzas. La bibliología, la doctrina de la Biblia. 2, la teología, la doctrina de la revelación de Dios hacia los hombres. 3, la antropología, que es la doctrina del ser humano. La soteriología, la doctrina de la salvación. La eclesiología, la doctrina de la iglesia. Y la escatología. Y la escatología, la doctrina de las últimas cosas o cosas futuras que van a ocurrir. Con respecto a este último aspecto de la escatología, vamos a ver que esta es un poquito más diferente en distintas iglesias porque se habla justamente de misterios sobre hechos que van a ocurrir en el futuro y que tienen su base en los evangelios y que muchos hombres del Señor, a través de la revelación bíblica, principalmente a través del Apocalipsis o a través de Daniel, por ejemplo, u otro de los hombres que escribieron los evangelios, tratan de descubrir los tiempos futuros y los momentos en que van a ocurrir estos hechos. Ahora, con respecto a lo que nosotros nos atañe y que generalmente provoca peleas entre cristianos, queremos señalar que al respecto existen distintas doctrinas de distinto orden, que la vamos a explicar. Doctrinas de primer orden, como ya hemos dicho al principio de esta exposición, son esenciales para el Evangelio mismo y por lo tanto no negociables. Su negación, es decir, cuando se tratan de extraer del ámbito del desarrollo de las iglesias algunas de estas doctrinas, evidentemente que no es negociable. Como ya hemos dicho y repito,
al principio de transposición son esenciales estas doctrinas de primer orden para el Evangelio mismo y por lo tanto no negociables. Su negación o abandono implicaría la pérdida del Evangelio o ponerlo en riesgo. Ejemplo, incluyen la divinidad. Nadie podría hoy día negar, por ejemplo, si es un cristiano y creyente, que nuestro Señor Jesucristo es plenamente Dios y plenamente hombre. El Jesucristo hombre que nos habla el Evangelio es el Dios mismo hecho hombre que sin renunciar a su condición de divinidad se hizo hombre para colocarse en nuestro lugar como sacrificio en la cruz para pagar por nuestros pecados, que es la doctrina de la sustitución, y por medio de la fe en ese sacrificio, nosotros somos salvos. Entonces, incluye la divinidad, que el que no reconoce que el Señor Jesucristo es Dios, aquella doctrina o aquella iglesia no es cristiana y por lo tanto debe ser aclarada, reenseñada o sencillamente refutada. La resurrección. En los tiempos del Señor Jesucristo ya habían algunos que no creían en la resurrección. Hoy día el panteísmo tampoco cree en la resurrección, porque el panteísmo señala de que todo lo que existe, la naturaleza, el hombre, el cielo, la tierra, todo esto forma parte de una divinidad, lo que evidentemente choca con el Evangelio y con las enseñanzas de las Escrituras. Existe entonces vida eterna, no solamente porque el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros y pagó y satisfizo la ley de Dios y la justicia de un Dios santo, sino que al mismo tiempo este fue evidentemente un ser, un hombre, un Dios que resucitó de la misma manera en que nosotros algún día vamos a resucitar y viviremos juntamente con Él. Por lo tanto, esta es una doctrina de primer orden. No se puede ser cristiano sin creer en que va a haber una resurrección nuestra cuando sea el fin de este tiempo y venga el tiempo venidero. La expiación. La expiación significa el pago y perdón de los pecados por medio del derramamiento de la sangre de Cristo. Estos elementos básicos del cristianismo son de primer orden, por nombrar los más importantes, y que en ningún creyente, ningún siervo del Señor puede quedar impávido cuando existe en otras iglesias o en algunas de las iglesias que se reconocen como cristianos, que niegan una de estas doctrinas o las cambian o le agregan nuevos aspectos que no están contemplados en la Biblia. Por ejemplo, cuando el mormonismo establece por medio de el libro del Mormón una serie de aspectos que son absolutamente distintos, o cuando los adventistas colocan como coayudador de la gracia y del sacrificio del Cristo y el derramamiento de su sangre la observancia del día sábado. Y así existen muchos otros. Cuando estos objetos de fe de primer orden están en peligro, en las distintas iglesias y queriendo ser reemplazados por doctrinas a todas luces heréticas, es cuando debemos oponernos argumentando con la palabra e incluso si es necesario discutir y rebatir ardientemente y con sobriedad, amor y orden sobre la falsedad de esos principios que niegan estos artículos o doctrinas de primer orden establecidas en los evangelios de las iglesias de sana doctrina. Después vienen las doctrinas del segundo orden. Son importantes para la salud y práctica de la iglesia y la vida cristiana, pero no definen el evangelio en sí. También en este ámbito pueden causar divisiones entre cristianos creyentes verdaderos a nivel local, denominacional o ministerial. Los distintos enfoques
por los distintos enfoques. Un ejemplo podría ser la interpretación del bautismo, la comprensión de los roles de género al interior de la iglesia, como el pastoreo femenino, o ciertas posturas escatológicas aspectos sobre los eventos futuros, que si bien es cierto están definidos a las escrituras, pero son negadas o distorsionadas por interpretaciones muchas veces que no se cumplen. Por ejemplo, han habido muchos hombres en la historia del cristianismo que han predicho o han profetizado la segunda venida del Señor y se han equivocado. Doctrinas de tercer orden son importantes para la teología cristiana en general, pero no son lo suficientemente cruciales como para justificar la negación de nuestra comunión, es decir, por ese no juntos, y produciéndose de hecho una separación o división entre cristianos verdaderos y el enfrascamiento o surgimiento de peleas y discusiones interminables que nos dividen. Tal es el caso, por ejemplo, que se da con mucha fuerza cuando personas con muy poco amor cristiano pertenecientes a doctrinas como calvinistas y arminianas se enfrentan. Hay ejemplos de grandes hombres del Señor que por la gracia de Dios han tenido buen testimonio y sin embargo siendo uno arminiano y el otro calvinista han sido amigos y hermanos durante toda la vida. Porque tanto arminianos como calvinistas son salvos. La diferencia en que el calvinista dice que la persona que es salva será siempre salva, esto es por medio de la fe y la gracia. En cambio, los arminianos piensan en base a ciertas interpretaciones bíblicas que ellos siendo salvos, ellos pueden perderla por lo que ellos quieren y dicen que hay que cuidar la salvación con mucho temor y temblor. Nosotros creemos que el término ese de educar, de guardar la salvación con mucho temor y temblor, se refiere al testimonio. Es decir, de tal manera que somos salvos, tenemos que dar un buen testimonio, a objeto de que no seamos nosotros vituperados por causa de nuestro testimonio. Estas doctrinas de tercer orden se relacionan con áreas de la discusión más grises o más oscuras o interpretaciones diversas dentro de la iglesia, como ciertos aspectos de la escatología, como ya hemos dicho, de la escatología. Por ejemplo, fenómenos y su relación con las distintas fechas que se debiera cumplir en la segunda venida de Cristo y el fin de este siglo y advenimiento del siglo venidero. Además de estas tres categorías principales, algunos teólogos mencionan o agregan doctrinas de cuarto orden, que son poco importantes para el testimonio evangélico o la colaboración ministerial. Ejemplo, aspectos relacionados con la liturgia, el culto o la organización eclesiástica, siempre que no contradigan los principios fundamentales del Evangelio. Es por ello que debemos aprender a discernir o identificar estas doctrinas, es decir, primero, segundo, tercero e inclusive de cuarto orden, pues lamentablemente cuando se pretende influir y enseñar el error escritural o bíblico sobre doctrinas de primer orden, presentándolas como correctas, cuando se le agregan aspectos extrabíblicos, se deben rebatir ardientemente a la luz de las Escrituras con firmeza, valentía y sobriedad. El Evangelio al respecto nos dice y nos manda contender abiertamente por la fe dada a los santos. Judas, capítulo 1, versículo 3. En Hechos 15 tenemos descrita una situación sobre aspectos de primer orden relativos a la soteriología o salvación que no podían dejar de ser discutidas ardientemente por Pablo
y Silas, en contra de los judaizantes, entre los que se encontraba momentáneamente y equivocadamente Pedro, pero el cual ratifica su conducta, y usted lo puede ver si lee el versículo 6 del mismo capítulo 15. En Hechos 15, 1 y 2 se nos ilustra. Y entonces algunos que venían de Judea, se supone que no eran gentiles, eran judíos conversos, entonces algunos de los que venían, perdón, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieran una discusión y contienda no pequeña con ellos, es decir, Pablo y Bernabé, como dicen en buen chileno, le pararon el carro. No, pues señores, si ustedes fueron salvos por fe y por gracia, ¿por qué estáis obligando a los gentiles, es decir, a los no judíos, a judaizar? Cuando el Señor Jesucristo principalmente eh, estuvo en la planificación de Dios el venir a dar su vida por nosotros, porque sabía que los judíos como pueblo elegido no podían y no pudieron nunca sujetarse a las obras, porque la ley del antiguo pacto decía, si hacéis esto, viviráis. Y ahí está principalmente lo que nosotros conocemos como los 10 mandamientos y todas las más de 300 y tantas normas, reglas, estatutos y decretos establecidos en el Pentateuco, en los distintos libros del Evangelio, como Deuteronomio, Crónica, Génesis, etcétera. Entonces, como Pablo y Bernabé tuvieran una discusión y contienda no pequeña con ellos, esta parte de las escrituras se refiere a que ya en la época apostólica se trataba de introducir el error, al igual que en la actualidad por judaizantes y otros que para obtener la salvación piensan que se requiere la fe en Cristo más las obras personales. En este caso, los judíos conversos querían que, al igual que ellos, los gentiles o no judíos debían circuncidarse para que así fueran todos iguales, cosa no enseñada por Cristo, ni establecida bajo el tiempo de los nuevos pactos de la gracia. El versículo que señala el justo por la fe vivirá de Romanos es de primer orden y significa que la justicia ante Dios se obtiene exclusivamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo, no por obras o méritos propios. Esta doctrina de primer orden del cristianismo implica que la salvación y la vida eterna se reciben por la confianza en la obra redentora del Señor Jesús y no por el cumplimiento de la ley o buenas acciones. Léase Romanos 1:17, también Gálatas 3:11 y Hebreo 10:38. También tiene sus raíces en el Antiguo Testamento en Habacuc 2:4. Tal como hemos señalado en oportunidades anteriores en otros programas. Ahora bien, ante cuestión tan importante y de primer orden, definida ardientemente por Pablo, el concilio de Jerusalén, el primer concilio, el concilio de Jerusalén efectuado por los apóstoles y demás ancianos de la iglesia cristiana, fue resumido en el discurso de Pedro. Aquí nosotros, en este discurso, nosotros lo podemos ver como él se retractó y se arrepintió de lo que él había hecho causa común con el silencio y no les advirtió porque eran igual que los judíos venidos de Judea se apartaba de los creyentes que no se habían circuncidado. Y dice así, Hechos 15, 9 al 11. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, hablando de la obra de Cristo y refiriéndose a los gentiles. Y ninguna diferencia le hizo entre nosotros, es decir, los judíos, y ellos, los gentiles, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Se refiere a los judaizantes. ¿Por qué tentáis a Dios
Y esto de los judaizantes en ese tiempo es propio para los judaizantes de hoy día. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, es decir, los judíos, desde la época de Moisés en adelante, por ejemplo, sobre el servir de los discípulos, un yugo que ni nosotros, que ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? Si los judíos no han podido cumplir, ¿qué ustedes creen que van a conseguir si hacen que los gentiles se circunciden por, para cumplir una norma de la ley? Todo cristiano que reconoce que la palabra de Dios es la autoridad sobre todo aquello que atañe también a la doctrina y las escrituras señala y cree que solo en Cristo hay salvación, Hechos 4:12, que allí se afirma, de hecho, en ninguno otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podemos ser salvos, cierre comillas. Entonces aquí debe sí haber decisión y valentía para defender aspectos del primer orden como este. Pablo seguramente sabía por el Espíritu Santo que si se estaban agregando obras al sacrificio vicario o representativo de la cruz de Cristo, era en la práctica enviar a estos gentiles de cabeza al infierno. Por ello es que se equivoca el catolicismo, y siempre se equivoca el catolicismo romano desde su creación a fines del siglo III, cuando agrega buenas obras a la cruz de Cristo y a la salvación. Debemos enseñar y defender que, de acuerdo a las Escrituras, el hecho de que todo creyente es salvo solo por fe, esto no significa que este creyente tiene la libertad para hacerlo y vivir como él quiera. Si así lo hace, apoyado en esa parte de los evangelios, es una señal de lo falsa que es su conversión, efectuada, como se dice, solo de labios, no sentirlo en el corazón, no amarla. Y su fe es vana. O sea, pronunció, por eso que hay que tener mucho cuidado cuando uno hace que un no converso haga la oración del pecador. Si bien es cierto, con el corazón se cree justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, uno debe estar muy seguro de que el corazón, o sea, el sentir realmente es un pecador, que se es un pecador y que se desea en arrepentimiento recibir la gracia salvadora del Señor, y uno, sintiendo eso en el fondo del corazón, uno le declara al Señor que le acepta como su Señor y Salvador. Por lo tanto, he allí lo efectivo de la conversión, no una simple oración hecha muchas veces a instancia y obligación de quien lo está incitando a que declare, o que el ambiente muy especial que se crea de emotividad en una iglesia los induce a hacer una declaración de labios. Porque la fe en la que ponemos el corazón viene acompañado de el buen obrar para santidad, no para salvación, y testimonio de su fe que es verdadera. Santiago 18 nos habla al respecto de lo mismo y dice así, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, la fe sin obras es una fe muerta. La fe con obras, es decir, primero la fe, soy salvo, soy hijo de Dios, pasé de muerte a vida, pero ahora obro, porque el Señor dice, sed santo porque yo soy santo. No podemos dejar entonces de denunciar y corregir toda aquella enseñanza que pretenda cambiar aspectos centrales del Evangelio,
Solo Cristo salva por medio de la fe. ¿Quiere usted saber dónde está en los evangelios? Entre otros, léase Efesios 2, del 8 al 9, Juan 3, 16 y Romanos 3, 28. Como ya dijimos, mientras que Santiago 2, 17 y Efesios 2, 10 relacionan la fe con el hacer. No el hacer para salvación, relacionan la fe con el hacer como un testimonio del nuevo hombre y de su salvación que ha obtenido por la sola gracia. Como dijimos, el catolicismo romano, por ejemplo, y de allí de donde surge una reñida controversia entre nosotros y ellos, pues hace una muy mala exégesis o interpretación cuando pone y enseña como requisito para la salvación la fe o el bautismo o las obras o la intersección, etcétera, o los testigos de Jehová, el mormonismo y sus variantes, como así también el adventismo, la teología de la prosperidad y varias otras variantes surgidas del pentecostalismo que en la práctica abandonan la salvación por fe en Cristo, por gracia, y no predican el Evangelio, porque el hombre es salvo por la locura de la predicación. Y se ponen muchos de estos hombres, ellos, por ejemplos, para poder acercar, según ellos, a las personas a Cristo, pasando a ser falsos maestros contra los cuales se debe rebatir bajo ciertas condiciones, pero con firmeza, es decir, ardientemente. Esto nos trae una malquerencia entre de parte de ellos, pero amorosamente, como ya dije, con firmeza y ardientemente se debe corregir y o refutar. Por último, diremos que es muy importante que el creyente sea un hombre con un buen testimonio y conocimiento bíblico para que pueda corregir y convencer a aquellos que se han extraviado. Estimados y amados por el Señor, por la ruta bíblica, y que les habla su anfitrión Julio Cien Agurto, da las gracias a Dios por medio de Cristo, por la gracia dispensada a mi persona para que pueda disponer de la vida y fuerzas necesarias para la divulgación de su palabra por este medio, es decir, por la ruta bíblica de nuestro Señor Jesucristo. Me despido de ustedes, hermanos y amigos, con un abrazo fraternal, no sin antes desearles que la paz del Padre y la de su Hijo Jesucristo, por medio de su Santo Espíritu, sea con todos ustedes y conmigo. Eh, Solicitamos ayuda para que podamos difundir el Evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Si usted considera que este programa es de bendición para usted y puede ser para los demás, compártalo. Si usted también considera de que este programa es útil para usted, suscríbase. Y por último, si está en su deseo, es una obligación, si está en su deseo, bueno, colóquenos una manito allí en el me gusta, porque eso nos ayuda a que también humanamente, por la gracia del Señor, demos gracias a Dios porque hemos alcanzado justamente gracias ante sus ojos y a usted le ha agradado este su programa por la ruta bíblica del Señor Jesucristo, que como ya hemos dicho en programas anteriores, ya lleva más de 5 años y su único objetivo es mostrarle enseñanzas bíblicas para su edificación, para que usted sea un creyente y un cristiano, una base doctrinal bíblica con sustento en la sana doctrina. Será hasta un próximo programa. Muchas gracias.